Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Gloria al nombre de Jesús. Libro de los Hechos. En el capítulo 1, es un pasaje que yo creo que todos conocemos de memoria. Yo creo que casi sin decirles cuál, ya saben cuál. Amén. Hechos 1:8. No sabía. Yo pensé que no sabía. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos gloria, honor y alabanza a ti, Señor. De todo nuestro corazón ofrecemos esta alabanza delante de ti, Señor, porque reconocemos que tú eres Dios y que tú eres digno de ser alabado y glorificado. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Pero también, Señor, venimos hambrientos de tu palabra, deseamos saber más de ti, conocerte más, y necesitamos que tú hables a nuestras vidas, Señor, en esta tarde. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo tome este lugar, Señor, que sea Él. Que seas tú, Espíritu Santo, quien hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Como todos sabemos, poco antes de la ascensión de Jesús a los cielos, el Señor comisionó a la iglesia dándole una importantísima misión. Los discípulos en aquel tiempo, hermanos, aceptaron el desafío de evangelizar al mundo, y gracias a ellos es que usted y yo estamos aquí hoy. Gracias a hombres y mujeres que dieron la vida por cada uno de nosotros. En el pleno siglo XXI, hermanos, en el que estamos, sería algo para nosotros que estamos aquí inconcebible el hecho de que creyentes en Cristo, personas de fe, como lo fueron, personas intachables delante de la sociedad, murieran de formas tan terribles como lo hicieron por predicar a Cristo como Señor y Salvador de toda la humanidad. Sin embargo, hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales la historia se repite, por lo menos en algunos países como Nigeria, como Yemen, como el Congo, en algunos países árabes, en los cuales el Islam radical está asesinando indiscriminadamente hombres, mujeres y niños que profesan la fe cristiana. Los primeros creyentes, decía, asumieron el compromiso, pero no la tenían nada fácil. Si en nuestros tiempos, si en pleno siglo XXI, aquí en México, en Chiapas, en Oaxaca y en lugares de Nayarit, todavía se persigue a la iglesia. Hace algunos años, 28 quizá 30, cuando su servidor estaba en el Instituto Bíblico, son como 26, 27, 29 años, vino un hermano de Chiapas, un hermano llamado Juan, era pastor en Chiapas, en un lugar llamado San Juan Chabula. Y este hermano nos comentaba de una persecución que se levantó contra la iglesia porque las iglesias católicas estaban cerrándose en ese tiempo, y se levantó un hombre que era un religioso de aquella zona, no recuerdo el cargo que tenía, pero por todos fue conocido como el subcomandante Marcos, no sé cuántos se acordarán de él. Este hombre, siendo clérigo, levantó a un grupo de hombres armados que se conocieron como el EZLN, que a la sociedad se le presentó como un movimiento armado por un cambio político. Se llamaba Ejército Zapatista de Liberación, no sé qué, Nacional.
Pero en realidad, hermanos, lo que estaban persiguiendo eran los cristianos de aquellos lugares, porque iglesias católicas estaban cerrando sus puertas, porque comunidades enteras estaban entregándose al evangelio, algo parecido a lo que pasó aquí en La Casita, rumbo a Guasaciachi, que todos los habitantes de ese lugar se convirtieron al evangelio y la iglesia católica se cerró. No sé, hermano Melquiades, hermana Mari, si conozcan el lugar, hermano Jesús, que son de por aquellos ranchos, de por aquellos rumbos, saben de lo que estoy hablando. Un pueblo entero que se convirtió al evangelio y se cerró la iglesia católica por esa razón. Bueno, eso estaba pasando en Chiapas en aquellos años, y empezaron a perseguir a los cristianos. Les quitaban sus ganados, sus tierras, sus casas, eran expulsados, los niños eran expulsados de las escuelas, incluso los apedreaban a los niños. Y el hermano nos testificaba, hermano, de ciertas torturas por las cuales mataban a los pastores. No se los voy a decir aquí porque estamos, no tiene caso. Pero los torturaban hasta que los mataban. Eso fue Chiapas, hermanos. Estamos hablando de hace 29, 30 años quizá. Aquí en Oaxaca, no hace mucho, hermanos, también supimos de hermanos que fueron desplazados de sus tierras, de sus lugares, por católicos radicales que estaban encarcelando incluso pastores. Los estaban encarcelando por el único crimen de ser cristianos, de no ser católicos. Y estamos hablando de este mismo año, no estamos hablando de hace 30 años, estamos hablando de este año, 2025. Por lo menos, no recuerdo si fueron 5 o 10 pastores los que fueron encarcelados por el crimen de ser pastores. No la tenemos fácil, hermanos. Y eso es algo que tenemos que entender. Ahora, la iglesia de aquel tiempo, hermanos, salió a predicar el evangelio, asumieron el compromiso, pero así como no la tuvieron fácil, tampoco estuvieron solos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo y 10 días después de la ascensión. Entonces el Espíritu Santo desciende y llena la iglesia con su presencia, pero no solamente la llena con su presencia, la llena con un poder sobrenatural para sanar enfermos, como lo vemos en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Lo vemos con un poder sobrenatural para refutar las malas o las falsas doctrinas de aquel tiempo, como lo vemos con Esteban, que fue el primero de los mártires. Vemos cómo el Señor obraba aún levantando muertos por manos de los apóstoles, como lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 9, cuando Eutico se cae del tercer piso, ¿se acuerdan? Que Pablo estaba predicando cortito, un mensajito cortito, hasta la medianoche. Y a veces nos quejamos del pastor que predica 1 hora y cuarto. Esas risitas. El asunto es, hermanos, que Eutico se cae del tercer piso. Aquí no estamos en el tercer piso, parece que estamos en el 20º, pero no, estamos en el 0. El asunto es que Eutico se cae, se muere, lo levantan muerto, Pablo ora por él, y aquel muerto resucita. Dios proveyó a la iglesia, hermanos, de un poder superior para llevar el evangelio a toda nación, a todas partes. Hoy parece que ese poder no existe, parece que el poder de la iglesia ha disminuido y parece que en lugar de ir al mundo con el mensaje del evangelio, vamos con estrategias para ganar gente, para atraer a las personas, para que la gente se sienta bienvenida en las iglesias, y en lugar de hacerlos sentir con la necesidad de la salvación, los hacemos sentir bienvenidos y llegados a una congregación, que mucha gente ni salva es, pero está en las iglesias. Hoy, hermanos amados, no sé por qué el mensaje no iba por ese lado. Pero hoy necesitamos nosotros entender la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo sé, hermanos, que el tema del evangelismo es un tema que se ha tratado mucho, que lo hemos visto cada rato, nos estamos saliendo a orar, estamos pidiendo todos los viernes por las almas de esta colonia, que Dios salve, que Dios se glorifique, aún en nuestras propias familias, los que no son salvos puedan conocer la verdad de Dios y puedan venir a la salvación. Pero hay otros temas en los cuales necesitamos enfocarnos también y ver que verdaderamente hay una necesidad en la iglesia de la presencia del Espíritu Santo.
que no somos una simple religión, que no somos un simple grupo de personas locos destrampados que pensamos igual. No, necesitamos la presencia del Espíritu Santo porque somos la iglesia del Cordero, somos la iglesia de Jesucristo. Y si alguien aquí es parte de la iglesia, diga amén, yo soy parte de la iglesia. Porque no somos, hermanos, somos parte de un cuerpo glorioso llamado iglesia. El Señor Jesucristo, del pueblo judío y del pueblo gentil, de los dos hizo uno. Un nuevo hombre, un nuevo pueblo, una nueva nación llamada Iglesia de Jesucristo. Así que hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender que estamos viviendo los últimos días de la historia humana. Estamos viviendo los últimos días de la historia como se conoce. Pronto, hermanos, muy pronto la iglesia será arrebatada, la iglesia será quitada de este mundo. Hay un canto que hace mucho no cantamos. ¿Dónde están los que cantaban aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Se van a desaparecer, no se van a hallar por ninguna parte. Y este es el tiempo, hermano, de preparación. Lo veíamos hace unos domingos o quizás meses atrás, hablando de las 10 vírgenes. Estábamos hablando, hermanos, de que es un tiempo de preparación. Estamos aquí, hermano, preparándonos para irnos. Pronto nos vamos. Pero necesitamos entender, hermano, que ahora, hoy, más que nunca, dijo Fox, hoy más que nunca, necesitamos, hermanos, buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Buscar la presencia del Espíritu Santo que llene nuestras vidas. El tema de esta reflexión, hermanos, es la necesidad del Espíritu Santo. Y quiero que veamos, hermanos, que los creyentes necesitamos entender las razones por las que necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que entender esas razones. ¿Por qué, hermano? Porque si no entendemos esas razones, no va a haber búsqueda del Espíritu Santo. Y si no hay búsqueda del Espíritu Santo, no va a haber poder en la iglesia para llevarnos a la meta. Entonces, quiero que veamos cuáles son estas razones por las que ahora, más que nunca, los creyentes necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y llene nuestras vidas. En primer lugar, hermanos amados, porque necesitamos que Él nos guíe a toda la verdad. En este tiempo, hermanos, en este preciso tiempo, es cuando más necesitamos la guía del Espíritu Santo. En este tiempo en el que la iglesia ha crecido, en este tiempo en el que la iglesia ha madurado. Miren, ¿cuándo es? Pregunto, ¿cuándo es? Cuando más estamos al pendiente de nuestros hijos. ¿En qué etapa de la vida? ¿En su infancia? ¿En su juventud, adolescencia? ¿Cuando son adultos? ¿Cuándo es cuando más estamos sobre ellos? ¿Cuándo? Cuando los tenemos aquí. Asómate a ver si está respirando el niño, dice de repente, ¿no? Porque los vemos dormidos tan plácidamente, los niños, a los bebés. Y dice, asómate a ver si está respirando. Y luego el niño de repente le hace una sonrisita y dice, no, sí está, ¿no? Y luego cuando el niño anda con Misael, llega el momento en el que ya están más grandecitos como Jesús. De repente dice, ya están más grandecitos. Y dicen, no, gracias a Dios ya creció. Ya lo puedo dejar. Error, es cuando más tenemos que estar sobre ellos. Porque es cuando las hormonas están al 200%. Es cuando empiezan los cambios drásticos, y no precisamente de temperatura, en sus cuerpos, en su cerebro. Hay una transición de la niñez a la adolescencia. Por eso se llama adolescencia, porque todo les duele, y no precisamente en el cuerpo. Y él tiene que hablar, ¿por qué no? Ya la tiene. ¿Sí o no? Es cuando más necesitan que los padres estemos sobre ellos, hermanos. ¿Y saben qué? Es cuando más los descuidamos. Otra por ahí anda con los
Y el niño que le gustaba jugar con los soldaditos, ahora le gusta jugar con las muñecas. Y a la niña que le gustaba jugar con las muñecas, ahora le gusta jugar con los soldaditos, más que la de veras. ¿Me hago entender? Es cuando más necesitamos estar sobre ellos. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia, hermanos? Que como ya crecimos, que como ya maduramos, que como ya conocemos, muy pocas veces buscamos la dirección, la guía, el freno que necesitamos como hijos de Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque mis hijos tienen 21 y 26 y todavía me avisan, o me piden permiso, mejor dicho. El otro día yo ya estaba avisando que eran unos 15 años. Y con permiso de quién más. No me vas a dejar ir, no. Y no fue. Y tiene 26 años. Y usted me dirá, oiga, pastor, ¿por qué anticuado es usted? Pues a lo mejor. Pero yo prefiero tener a mis hijos en casa que tenerlos en un centro de rehabilitación. ¿Usted no? Hermanos, cuando nosotros decidimos, porque ya estamos grandes, cuando decidimos porque ya estamos maduros, ya tenemos, dijo un señor, ahora tiene pelos en las orejas, y decidimos hacer a un lado la dirección del Espíritu Santo, podemos ser engañados, hermanos. ¿Cuántas personas adultas, mayores de edad, hermanos, han sido engañados y arrastrados a las drogas, al crimen, a cualquier situación? Tenemos el caso de una joven, hace no mucho tiempo, una joven en Monterrey llamada Devani, 18 años, mayor de edad, con credencial de lector. ¿Qué pasó? Todos sabemos lo que pasó. Por respeto no lo decimos, pero sabemos lo que pasó. ¿Por qué? Porque ella es mayor de edad, ya puede andar a las 5 de la mañana ella sola. Sin la protección, sin el cuidado, sin el respaldo, sin la dirección que se requiere. Cuando la iglesia, amado hermano, piensa que no necesita la dirección de Dios, es cuando más la necesita. Cuando dejamos de buscar esa dirección de Dios, podemos ser arrastrados. La palabra del Señor dice, se levantarán falsos maestros y harán grandes señales y prodigios, y a muchos, y si les fuera posible, qué triste es ver iglesias enteras, congregaciones completas, entregadas a falsas doctrinas, teniendo la Biblia. Usando la Biblia, leyendo la Biblia, pero sin dirección, sin guía, sin alguien que les diga es por aquí. Nosotros como iglesia, hermanos, Peniel, usted y yo, no podemos prescindir de la presencia del Espíritu Santo, de la dirección del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a guiar a toda la verdad, hermanos amados. Yo como predicador, yo como pastor tengo una grande responsabilidad delante de Dios, de dejar que Dios me guíe a la hora de predicar la palabra, de dejar que Dios me guíe al momento de estar elaborando un estudio, un sermón. Yo necesito que el Espíritu Santo me guíe, pero usted necesita que el Espíritu Santo le guíe para saber si lo que estoy predicando es de Él o no. Esto es algo indispensable en la iglesia, es algo que tanto yo como predicador, como usted como audiencia, usted como creyente, usted como oveja de Dios, necesita saber qué es lo que se está comiendo. Cuando viene al altar, cuando viene al púlpito, cuando viene a un templo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad. ¿Por qué hay gente, hermano, que se cree tantos cuentos? ¿Por qué hay iglesias enteras, hermanos, perdidas? Porque están perdidos, hermanos. Son almas que están siendo arrastradas por falsas doctrinas, pero no han entendido la necesidad de buscar realmente el mover del Espíritu Santo en ellos. Se conforman con brincar como chapulines, se conforman con tirarse al piso
bonito, se conforman con temblar, con llorar, con cantar bien y bonito, con sentirse en un lugar agradable, se conforman con eso. Ahorita en la dominical veíamos las 10 formas en las que el Espíritu Santo se puede manifestar en la iglesia. 10. Y ninguna de ellas implica andarse trepando por las paredes, o saltando de las bancas, o tirándose al piso, o haciendo slam en el altar, o haciendo circo, maroma y teatro, como decíamos en algunas iglesias. Mi esposa mencionaba una donde activaban ángeles, aquí en la ciudad. Y de repente que sacaban la espada y andaban tirando espadazos por todas partes en el templo y sacaban flechas y tiraban con el arco. ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿En dónde está eso en la Escritura? ¿Por qué se dan ese tipo de situaciones en la iglesia? Que no transforman, que no cambian, que no alimentan el alma. ¿Por qué? Porque no hay una búsqueda del Espíritu Santo que nos guíe a la verdad, que nos enseñe la verdad en la palabra. Hablábamos de la importancia de congregarse esta mañana. Dice la palabra, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. No podemos nosotros prescindir de su presencia. ¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe durante toda la historia del cristianismo? Y hablo del cristianismo específicamente, porque es el cristianismo el responsable de llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Pero desde sus inicios, Satanás, el Señor lo reprenda, se ha encargado de levantar a sus ministros, a sus falsos ministros, disfrazándolos como ministros de justicia. ¿Dónde están esos ministros de justicia? Esos ministros disfrazados de justicia, ¿dónde están? En algunas congregaciones, en algunas iglesias. Pero ¿cómo es que no hay discernimiento? ¿Cómo es que no hay alguien que con Biblia en mano se levante y diga, oye hermano, ¿dónde está lo que usted me está predicando? Hace algunos años, en una iglesia aquí de la ciudad, estaba predicando el pastor de la congregación. Y estaba dando una enseñanza. Y usted sabe que a veces en las enseñanzas, a veces pues, se vale participar, se vale hablar en el público. Y el hermano da su punto. Y de repente se levanta un hermano. Es una iglesia grande aquí en la ciudad de las Asambleas de Dios. Es una iglesia grande. Se levanta un hermano y le dice, oiga, pastor, se me hace que aquí se equivocó, mire, la Biblia dice esto y esto y esto y esto, usted nos acaba de decir esto y esto y esto y esto. A ver, hermano, déjeme checar. Hermano, tiene usted toda la razón. ¿Y los demás? De todos ustedes, nada más uno se dio cuenta del error. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué sucede con los demás? Que decimos amén, que decimos gloria a Dios, pero no sabemos a qué. Hay una película, no sé cuántos la hayan visto, a medias tintas se llama. Hay una hermanita en la congregación, que siempre aplaude. ¿Ya saben cuál es, verdad? La que siempre estaba dormida. Y todos aplaudían sintiendo a lo que el predicador decía. El hermano despertaba y aplaudía junto con todos. Amén, amén. No se veía bien tratado. Ya saben cuál, ¿verdad? Ya se acordaron cuál, los que ya la vieron. A veces así estamos como iglesia, hermano. A todos decimos amén y no sabemos ni de qué se trata la cosa. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. Miren, usted recordará aquel episodio de Hechos en el que Pablo llega a Filipos, Hechos capítulo 16. Llegan a Filipos y empiezan a predicar ahí en Filipos. Pero había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación.
Y empieza a caminar detrás de los otros apóstoles, ¿verdad? Detrás de Pablo, Timoteo y Silas, que iban con él. Y empieza a caminar detrás de él y empieza a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian la salvación, les anuncian el camino de la salvación. Pero desagradó a Pablo, dice. Y se voltea a la muchacha y le dice, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el espíritu salió. La pregunta es, ¿por qué Pablo se desagradó? ¿Por qué Pablo echó fuera el espíritu si el espíritu no les estaba echando camorra, les estaba diciendo la verdad, los estaba apoyando en su ministerio? ¿Sí o no? Ella no les estaba diciendo, estos son un par de un trío de mentirosos que vienen a engañarlos, que vienen a decirles mentiras, que vienen a venderles una mentira barata para que ustedes se aparten de la verdad. No, ella no dijo eso. Lo que ella dijo fue, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Estaba diciendo la verdad, sí o no? ¿Sí? ¿Pero por qué desagradó a Pablo? Porque ese espíritu de adivinación, si Pablo lo deja hacer, si Pablo lo deja ir, si Pablo no lo echa fuera, cuando ellos se fueran, cuando ellos ya no estuvieran, ese espíritu iba a seguir engañando a la gente y la gente lo iba a seguir porque Pablo no lo echó fuera, porque pensarían que esos hombres que anunciaban la salvación estaban de acuerdo con ese espíritu. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender que ese problema que Pablo se evitó, ese problema lo tenemos ahorita. Ese mismo problema lo tenemos ahorita. Pablo lo evitó. Bien dicen que el avisado ve el mal y se esconde. Pero los necios pasan y llevan el daño. Hoy, hermanos, estamos viviendo un tiempo de necedad en el que la iglesia está llevando el daño. Están escuchando espíritus engañadores y no le están dando oído al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque piensan que el Espíritu Santo se va a manifestar como ellos les gusta, como ellos quieren, y no como la palabra del Señor nos enseña. Ahorita veíamos de qué manera el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Solamente hay 10 maneras. Una es el fruto. Las otras 9 son los dones del Espíritu. Hoy mucha gente, hermano, se ha levantado por el mundo predicando doctrinas de demonios. Y para lograr sus fines han utilizado la palabra de Dios. Así como Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Eva. Así muchos predicadores hoy usan la palabra para enseñar doctrinas de demonios. Y han logrado engañar a multitudes enteras de personas que han dado mayor importancia a manifestaciones sobrenaturales antes que al mover del Espíritu Santo. Antes que a la dirección del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros, usted y yo, Peniel, y aquellos que escuchan esta predicación, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé dirección y nos lleve a toda la verdad, hermanos, porque de eso depende nuestra propia salvación, de que seamos bien dirigidos. Hace tiempo, yo creo que ya bastante, porque con el estudio que tenemos en la dominical, ya tenemos más de un año, no sé si se dieron cuenta, comenzamos la tercera semana de octubre, comenzamos con el estudio de las doctrinas fundamentales. Ya estamos ahorita en noviembre, o sea, ya pasamos más de un año y medio más o menos. Hace tiempo dimos un estudio, el sacerdocio de los padres, no sé cuántos se acuerdan. Ese estudio. Y en ese estudio veíamos que muchos padres no reconocen en sus hijos su labor de crianza. Los padres dicen, es que yo no le enseñé a ser así. Yo no le enseñé a decir malas palabras. Yo no le enseñé a no fumar. Yo no le enseñé a dar
las calles, ¿no? El problema es que tampoco les enseñó lo contrario. Ese es el problema. No reconocemos en nuestros hijos nuestra labor de crianza. Es que yo no los hice así, no, pero tampoco los hiciste diferentes. Tampoco estorbaste para que fueran diferentes. Muchas veces, hermanos, no vamos a reconocer nuestra propia labor en nuestra salvación, porque no vamos a entender o no vamos a buscar la dirección que necesitamos en el Espíritu Santo. De eso, hermano, depende nuestra salvación, de entender la necesidad que tenemos de su dirección. Estamos hasta aquí, hermanos. En segundo lugar, los creyentes necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas ahora más que nunca, porque además de ser guiados, hermanos, también necesitamos ser consolados y fortalecidos en el camino. Juan 14:16 dice: yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Por qué no dijo otro maestro si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad? ¿Qué hace un maestro? Enseña sus conocimientos. Un maestro de matemáticas enseña lo que él cree que en matemáticas es correcto. ¿Sí? Un maestro de biología, un maestro de lo que sea. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Eso lo hace un maestro. Pero Jesús no dice: yo pediré al Padre y les va a dar otro maestro. En ninguna parte de la Escritura, en ninguna, la Biblia llama a Jesús consolador. Al menos no en los evangelios. No en los evangelios. Ninguno de los discípulos lo llamó consolador. Lo llamaban rabí, lo llamaban maestro, lo llamaban Señor, pero no consolador. Y Él les dice: les dará otro consolador. Muchos son los creyentes que al principio de su cristianismo llegaron por todas las ganas, con aquel fuego en el corazón, con aquella pasión por Dios. A donde quiera llevaban la Biblia, iban a comer en el trabajo, se llevaban su Biblia para estar leyendo. Ahora sí que, como dijo Nehemías, en una mano el lonche y en otra mano la espada. Pero comienzan a suceder cosas, comienzan a suceder situaciones en las que a veces no es la cosa como nos la pintaron. Una persona que conozco, todavía vive, en cierta ocasión, platicando con él acerca del Evangelio, me decía: yo me siento bien defraudado. Digo: ¿pero por qué? Dijo: no del Evangelio, sino del Evangelio que me predicaron cuando me convertí. Me dijeron: se te van a acabar todos tus problemas. Me dijeron: Dios va a cambiar tu vida. Me dijeron un montón de cosas. Pura bendición. Me convertí al Evangelio, dice, y hasta de mi casa me corrieron. No por el Evangelio, por otra situación. Pero me siento defraudado. Su hermano se murió ahogado. Uno de sus hermanos murió ahogado en la presa. La familia lo culpaba a él porque en un pleito que tuvieron, él maldijo a su hermano: maldito, ojalá te mueras. Su hermano se murió ahogado en la presa. Y pasaron algunos otros detalles que, si nos ponemos en su lugar, pues no eran cualquier cosa. No era cualquier cosa. Y él dice: me siento defraudado porque el Evangelio que me predicaron no era este. Mucha gente, hermanos, entre las iglesias, puede ser que se sienta defraudada porque no es el Evangelio que le predicaron en este tiempo. Todavía hay mucha gente que cree en Cristo milagrero, al que se le puede ordenar hacer un milagro,
poniendo un video, no sé si estoy viendo en internet un video en el que están hablando con un pastor enfermo de cáncer y una cantante de la farándula cristiana está orando y dice: no aceptamos un no como respuesta. ¿Qué evangelio le predicaron a esa mujer? ¿Qué evangelio le predicaron a esa mujer? Un evangelio en el que yo le puedo ordenar a Dios, en el que Dios está sujeto a mi voluntad. Por supuesto que se va a sentir defraudado. Un evangelio como ese, todo el mundo se defrauda, todo el mundo se desilusiona. Mire, al menos en una ocasión me tocó escuchar a otra persona, no a este que les acabo de platicar, a otro, que me dijo: desde que ya no voy a la iglesia vivo bien feliz. Hasta me casé, dijo. Yo pensaba que no salía, ¿verdad? Porque con la cara que tenía pensaba que se iba a quedar a forrar Biblias. Desde que dejé de ir a la iglesia vivo bien feliz, dijo, hasta me casé. Y vivo bien feliz. ¿Qué sucede, hermanos? Sucede que en ninguna parte el Señor nos promete una vida sin dificultades. Si usted lee la carta a los hebreos, se dará cuenta que muchos fueron aserrados, fueron perseguidos, pasaron hambres, fríos, sed, estuvieron como judíos errantes, siendo judíos, ¿no? Por supuesto, eran judíos por eso. Dice: no alcanzaron lo prometido, no recibieron lo prometido, dice. Y la palabra de Dios dice que fiel es el que prometió. Dice: no recibieron lo prometido, todavía no lo reciben, pero lo recibirán algún día. Igual que usted y yo. A veces, hermanos, sucede que pasamos por situaciones muy complicadas, muy difíciles. La enfermedad personal, la enfermedad de un hijo, la enfermedad de un padre, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, problemas con los vecinos, problemas de muchas índoles. Que pusimos un negocio y no pegó. Más bien le pegaron al negocio, ahí abrieron la reja y se llevaron todo lo que pudieron. Son situaciones negativas que pasan en la vida. Pero Pedro nos dice, hermano, que son los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece, hermanos. El mundo no quiere cristianos en él. El mundo, amados hermanos, está harto del evangelio, no quiere el evangelio. Nunca lo ha querido. Porque el mundo está ligado a Satanás, al príncipe de este mundo, hermanos. Y nosotros necesitamos entender que en este mundo no va a haber nada bueno para nosotros. Por eso necesitamos a un consolador, alguien que nos consuele en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, en los momentos de enfermedad, alguien que esté ahí con nosotros diciendo: no te preocupes, yo estoy contigo, no estás solo, no vas a avanzar aquí tú solo, yo voy contigo. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por los ríos no te van a negar, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama de en ti, porque yo, Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, estoy contigo, voy contigo, no vas tú solo. Necesitamos ese consuelo. Saber que un día seremos arrebatados es un consuelo. Estar bien seguros de que un día el Señor vendrá por nosotros y nos dirá: vámonos, sube acá, le dijo a Juan en el Apocalipsis. El día menos pensado, hermanos, nos vamos. Y esta carne que se enferma, esta carne que se debilita, que se envejece, que se oxida, aquí se queda. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y seremos arrebatados junto con aquellos que murieron confiando y esperando la promesa. Y nos vamos. Y en ese momento, hermanos, toda obra se acabará, todo cansancio terminará, toda enfermedad terminará. No quiero ser alarmista, hermanos, pero
debemos entender que el mundo solo ama a los suyos. Y es más, ni a los suyos. ¿Cómo está la vida del adicto? ¿Cómo está la vida del alcohólico, del adúltero, del pecador X? Aún los traficantes, los sicarios se sienten hombres porque tienen un riflote, pero el día que les sienten el riflote se los apuntan a ellos. Se les acaba el gozo, se les acaba la valentía. Son valientes nada más mientras están bien armados. Es de notar, hermanos, que el nombre que Jesús utiliza para referirse al Espíritu Santo es el Consolador. Leyendo entre líneas podemos preguntar, ¿para qué necesitamos un Consolador? El Consolador es necesario cuando necesitamos un consejo importante. ¿Qué hago, Señor, en esta situación, en este problema? Mis hijos tienen este problema. ¿Qué les aconsejo? ¿Qué les digo? ¿De qué manera les predico tu palabra? Para que me entiendan, para no ofenderlos, pero sí tocar su corazón hasta lo más profundo, para que tú obres en ellos. ¿De qué manera, Señor? ¿Cómo le hago? Ahí necesitamos al Consolador. Señor, estoy pasando por esta situación en mi familia, en mi matrimonio. ¿Cómo la soluciono, Señor? ¿De qué manera hago, Señor, para que las cosas cambien, para que las cosas se solucionen? Ahí necesitamos al Consolador. Me acabo de pelear con mi esposa, con mi esposo. Señor, danos paz. Ayúdanos en nuestro matrimonio, sostén nuestro matrimonio. Ahí necesitamos al Consolador. Acaba de pasar una tragedia. Señor, necesito tu presencia. Acabo de perder a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, qué sé yo. Señor, necesito tu consuelo. Algunos de ustedes, yo creo que todos, hemos perdido un ser querido alguna vez. Yo le pregunto, cuando le dicen, te acompaño en tu dolor, ¿le sirve? Claro que no. No hay palabras. Me tocó predicar en el funeral de un niño. ¿Cuántos años tendría el hijo de Toño que se envenenó? 4 años. Andaban allá en la siembra de hierbabuena, y fueron a fumigar para que los chapulines no se comieran la marihuana. Fueron a fumigar y movieron el veneno con un desarmador de paleta, esos de planos. Y dejaron el desarmador debajo del asiento de una troca. Llegaron a su casa y el niño chiquito tenía la costumbre de subirlo a la troca para que jugara con el volante. Pero el veneno olía muy dulce y el chamaquito olió el dulce, encontró el desarmador y lo lamió. Cuando llegó la hora de comer, que fueron a buscar al niño, pues ya lo encontraron ya muerto. Ya no había nada que hacer. Me tocó predicar en su funeral. Y algo que el Espíritu Santo trajo a mi corazón fue que apenas si se pueda creer que un ser tan pequeño deje un hueco tan grande. Una persona tan pequeña deja un hueco enorme. Y cosa curiosa, entre más pequeño, más grande el hueco. Yo no sé si alguien aquí tiene la experiencia de haber perdido un hijo bebé, pero es un hueco enorme. Es un hueco enorme a volverse loco, o casi, por decirlo. Los que han pasado por esa experiencia saben a lo que me refiero. En cierta ocasión estábamos de tío dormidos. Judith estaba chiquita, se había ido a quedar con mi mamá a dormir allá. Y en el sueño, hermano, yo veía que iba yo caminando con Judith de la mano y alguien me la arrebataba y se iba con ella. Y yo no lo podía alcanzar. Y yo empecé a gritar, Judith, Judith, Judith. Y me despertó de toda asustada. ¿Qué tienes? Está con tu mamá. Y desperté, hermanos, y despierto. Todavía yo gritaba, Judith, Judith.
una desesperación terrible, hermanos, perder un hijo. Ahí es donde necesitamos que el Espíritu Santo esté para fortalecernos, para cuidarnos, para consolarnos, para que podamos seguir adelante en el camino, hermano. Porque el camino cristiano no es fácil. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, por una simple razón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque tú estarás conmigo. Así que, hermanos, yo no sé qué tan firme esté usted en su fe en este momento. Lo que sí sé es que el Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos en nuestra necesidad, para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a seguir adelante, para que venga lo que venga, hermano, no caigamos, y si caemos nos levantemos en el nombre de Jesús y podamos llegar al final del camino. Porque el Señor no nos llamó, hermanos, para vernos tirados en el desierto. El Señor no nos llamó, hermanos, para quedarnos postrados en el desierto como el pueblo de Israel, que por incredulidad no entró. El Señor nos llamó, hermano, para que por el Espíritu Santo de Dios en nosotros seamos fortalecidos y podamos llegar a la meta celestial, que podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Y finalmente, hermanos, si usted me aguanta un punto más, ya son las 2 de la tarde. Los creyentes necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, ahora más que nunca, hermanos. Porque además de su dirección y fortaleza o consuelo, también necesitamos su protección contra los ataques del enemigo. Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hace un momento mencioné que el diablo como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Esta es una realidad que muchas veces es ignorada. Y cuando digo que es ignorada, no me refiero a la ignorancia por desconocimiento, sino a la ignorancia por negligencia, que es muy diferente. Una cosa es no saber algo, y otra cosa es, sabiéndolo, ser negligente y descuidar ese punto tan importante. La negligencia espiritual, hermanos, es una de las peores actitudes que el cristiano puede tener hacia la verdad bíblica, hacia la Escritura. Sabemos que necesitamos congregarnos, sabemos que necesitamos buscar la palabra, sabemos que necesitamos buscar al Espíritu Santo. Y muchas veces, por negligencia, no lo hacemos. Lo hemos dicho muchas veces, cuando usted no puede venir porque no puede, pues no puede. Pero cuando no viene porque no quiere, ahí hay un problema de negligencia espiritual. ¿Qué hacemos? Menospreciamos al enemigo y pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos vencerle. Hoy en la mañana, Miguel nos mostró un video en el que se muestran las diferencias entre los ejércitos de Estados Unidos y el de Venezuela. Yo no sé cuántos ven las noticias, pero para los que ven las noticias, pues no es sorpresa saber que Estados Unidos está mandando ejércitos a Venezuela y están pensando ya en una invasión armada a Venezuela por parte de Estados Unidos. Y en el video que nos mostraba Miguel, hablaban de las diferencias en el ejército, de qué armamento tiene Venezuela y qué armamento tiene Estados Unidos. Y hermanos, es visible, es para dar risa la diferencia entre uno y otro. ¿Cuántas lanchas de guerra tenía Venezuela? 30. 40 lanchas, hermanos. Contra chorrocientos mil de armamento que tiene Estados Unidos y chorrocientos mil de soldados y de la Fuerza Aérea y de los mentados SEALs y que las fuerzas especiales y luego ponen los buques esos de guerra de Estados Unidos por aviones de Estados Unidos contra 40 lanchitas. Y luego aparte los ciudadanos, los civiles con sus lanchitas pesqueras. Y diciendo aquí nosotros meros. No se imagínense que les manden un portaaviones a todas esas lanchitas de pescadores.
Pero ellos están seguros de que van a poder. Yo no sé si están como en Corea del Norte, que en lugar de tener internet, tienen intranet. Es decir, que el internet que tienen nada más es ahí del puro país. No les permiten conectarse a otros países o a más información de diferentes países. En Corea del Norte así están. Ellos nada más lo que el gobierno quiere que vean, nomás eso ven en televisión, en radio y en internet, y en periódicos o revistas. Necesitan salir de Corea del Norte para darse cuenta que el mundo es bien diferente de lo que les han planteado. No sé si en Venezuela estén igual, en cuanto a armamento, en cuanto a ejércitos. Pero es de dar risa, hermanos, o de dar tristeza, una de dos, de darnos cuenta que a veces como iglesia parecemos venezolanos. Y lo digo sin ánimo de ofender a nadie. Me refiero, hermanos, a la capacidad bélica que como seres humanos tenemos en contra de los huestes espirituales de maldad. ¿Qué somos frente a ellos, hermanos? Simples pescadores contra un buque de guerra. Yo no dudo, hermanos, escuche, que puede haber una sorpresa. La hubo con David y Goliat. David mató a Goliat con una piedra y la misma espada de Goliat. Pero había una diferencia. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La diferencia, hermanos, que puede darnos la victoria a usted y a mí contra todo espíritu inmundo, se llama Jehová de los ejércitos. No podemos nosotros solos, necesitamos la cobertura del Espíritu Santo, hermanos. Y cuando hablo de cobertura, no hablo de cobertura pastoral, como por ahí andan muchos ofreciendo. Es cierto que una persona llegó conmigo cuando estábamos ahí en Urbi a ofrecerme cobertura pastoral. ¿Y para qué quiere eso? Si como que el Espíritu Santo esté con nosotros, ¿para qué queremos cobertura pastoral? ¿Para qué? Ese hombre fue y dividió una iglesia de como 60 personas, la dejó en 4 o en 6. ¿Por qué? Porque como seres humanos, ¿qué somos? Queremos sentirnos seguros, acompañados. Pero para eso tenemos a Dios. El que habita el abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91:1. Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más queremos, hermano? Necesitamos buscarlo con diligencia. Necesitamos ver la gracia y la misericordia de Dios para que cuando el enemigo venga contra nosotros no vengamos con una lanchita de 10, 12 metros contra un barco de 250 lleno de aviones y de soldados y de sabrá Dios que tantas armas más traigan en esos barcos, misiles incluso. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que entender que solos no podemos. Y a lo mejor usted dice, no, pues no podrá usted, pastor, pero yo sí, qué bueno que usted se sienta fuerte, qué bueno que usted se sienta firme, qué bueno que usted se sienta que las puede. Porque el enemigo, como león rugiente en alrededor, usted no quiere devorar. ¿Y sabe cuál es un problema fuerte, hermanos? Un problema serio. Cuando no tomamos en serio al enemigo que tenemos enfrente. Ese es un problema serio. Hace años hubo un hombre, Narcis, no sé qué se apellidaba, era un boxeador, era un inglés. Y este hombre tuvo un combate de box con un peleador mexicano, no me acuerdo si se apellidaba Barrera, el peleador mexicano. Y aquel hombre venía, hermanos, con la confianza de que al que se le ponían enfrente lo noqueaba. Al que le ponían enfrente era segurito que no salía por su propio pie. Lo noqueaba. Le ponen a este hombre Barrera y lo noquearon. Porque venía con la confianza de un otro mexicanito y va a agarrar la trapeada. Cuando nosotros, hermanos, hemos probado la gracia y la misericordia de Dios y hemos visto que Dios nos respalda y hemos visto que Dios está con nosotros, no se descuide,
No descuide su búsqueda de Dios. Cuando más fuerte usted se sienta, cuando más firme usted se crea, el apóstol Pablo nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. David, hermano, ganó la batalla contra Goliat porque él estaba bajo el amparo del Altísimo, porque él estaba a la sombra del Omnipotente, porque él no fue a pelear en sus propias fuerzas. Él dijo: sabrán que hay Dios en Israel. Por eso él pudo vencer al gigante, hermano. Nosotros no tenemos un gigante frente a nosotros. No lo podemos ver al menos. No tenemos a un ejército armado con rifles y bombas. Nuestro enemigo es uno que no ataca de frente. Nuestro enemigo, hermanos, es uno que se vale de la mentira y el error para hacernos perder la salvación. Es por eso que necesitamos estar cubiertos, hermano. Y repito, no estoy hablando de la famosa cobertura pastoral, de la cobertura apostólica, que no sirve para nada, sino que estoy hablando de la cobertura del Espíritu de Dios, que nos guarda en todos nuestros caminos. Este es el tiempo de mayor necesidad de la iglesia. Es el tiempo en el que las necesidades espirituales son las menos atendidas. Hablo en general, por supuesto, no hablo solamente de Peniel, hablo en general. Pero es un tiempo en el que podemos ver cómo la relación con Dios en muchos lugares ha pasado a un segundo plano. Hemos hecho de Dios nuestro último recurso, cuando debiera de ser nuestra primera opción. Mis hermanos, es un tiempo en el que debemos buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, un derramamiento del Espíritu Santo y su presencia permanente en nosotros. Tenemos la necesidad, y esta necesidad no puede ni debe ser ignorada. Espero, hermanos, que esta reflexión nos lleve, nos motive, nos despierte a la necesidad espiritual que cada uno de nosotros en lo particular tenemos. Que Dios nos guíe, que Dios nos cubra, que Dios nos guarde, que Dios nos dé dirección y nos dé la fuerza y el consuelo que necesitamos para mantenernos siempre bajo el abrigo del Altísimo, siempre al abrigo del Omnipotente, siempre bajo su cubierta y poder. Póngase sobre sus pies. Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Porque hasta el día de hoy, Señor, podemos ver que tu gracia nos ha sostenido. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que has enviado a nuestras vidas, Señor, para darnos dirección, para darnos discernimiento, para darnos gracias, Señor, y fortalecernos para que podamos llegar a la meta, Señor. Hoy te pedimos, Señor, un derramamiento fuerte, poderoso de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Una vez más te pedimos que llenes nuestras vidas. Una vez más te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Guárdanos en ti, Señor. Fortalécenos en ti. Danos dirección, Señor. Danos dirección y fortaleza para que podamos continuar avanzando, que podamos continuar adelante, Señor, firmes en ti, adelante por ti, Señor, cubiertos, Padre, por tu Espíritu Santo, para que tengamos ese poder, esa fuerza, para llegar al final, a pesar de cualquier cosa que tengamos que afrontar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, danos la gracia para que podamos entender este mensaje, Señor, para que podamos asimilar este mensaje, para que podamos entender cuán grande es nuestra necesidad y podamos buscar saciarla en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues lo que llegaron los mariachis.
Bueno, nada más, hermanos, recordarles, el próximo miércoles nuestro culto a las 6 de la tarde para una nueva reflexión en la palabra del Señor. El sábado a las 5 de la tarde tenemos oración aquí en las canchitas, va a ser la última de este mes, hermanos, por razones de trabajo no me va a ser posible estar en la última semana del mes, pero empezando el año, con el favor de Dios, ya nos que haga calorcito y vamos a empezar a salirnos, ya no nada más a orar, sino a predicar. Así que este próximo sábado, hermanos, sería el último sábado que oramos en la placita por este año. El próximo año, si Dios nos lo permite y el Señor no ha venido todavía, ahí vamos a estar predicando la palabra del Señor. Probablemente alternemos entre las canchitas de aquí y el de afuera del templo. Si usted, voy a pedirle que usted esté orando. Si Dios pone en su corazón una predicación fuera de su casa, háganoslo saber. Nos movemos y hacemos el culto fuera de su casa. Amén. Esto, hermanos, con el fin de que el Evangelio siga siendo proclamado. Igual, si usted me dice, hermano, sabe de que a mí me gustaría en mi casa, pero oración. Igual, díganos. Lo programamos y hacemos oración fuera de su casa, así como la estamos haciendo en las canchitas. Así que esto queda, hermanos, para que usted pida al Señor dirección. Señor, dirígenos, ¿qué podemos hacer para que tu reino sea establecido en esta colonia? O en la colonia en la que usted vive. Amén, porque a lo mejor usted ve allá en la... Si es desarrollo urbano todo esto, ¿verdad? Bueno, a lo mejor usted vive aquí en la desarrollo urbano y quiere que allá en Urbi o donde sea, si usted me dice, hermano, yo quisiera un día, un sábado, una reunión ahí en mi casa, lo hacemos. Bueno, lo buscamos el tiempo y lo hacemos para que podamos llevar el Evangelio a toda criatura como es de Dios. También, hermanos, pues no sé si ya vieron que ya se lijó la puerta, se va a pintar esa puerta con el favor de Dios, esas bancas se van a pintar y con el favor de Dios, hermanos, esta silla yo creo que la vamos a pasar para atrás. Todavía estamos pensando en esto, hermanos, porque hay un hermano que necesita apoyo con sillas, entonces es probable que estas sillas de enfrente se vayan a otra iglesia. Si Dios así lo permite, las bancas que tenemos creo que son suficientes para nosotros. Entonces, si es posible, así va a ser. Si no, pues aquí las vamos a tener de cualquier manera. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mande. Sí, miren, siéntense por favor, hermanos. Mientras les cierro aquí.